Muy buenas tardes a todos. En honor a los puntuales vamos a iniciar este encuentro que hoy nos convoca en un día especial, ¿sí? Porque es el último de los webinars del ciclo de conferencias del Sanatorio del Salvador por sus 25 años. Bueno, mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación en la organización de estas conferencias. Como decíamos, esto cuando lo iniciamos nos planteamos desarrollar 25 conferencias para celebrar estos 25 años de historia del Sanatorio del Salvador. Y la verdad que es un orgullo y un gran honor para mí presentar esta última conferencia, que tiene además mucha altura científica, como lo han tenido todos, por supuesto. Este ciclo ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo dedicado de quienes conforman el Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador, a los médicos jefes de servicio de la institución y a sus equipos de colegas que se han puesto al hombro la organización de cada uno de estos webinars. El formato de estas actividades han sido siempre virtuales. Entonces, si bien decimos que en la pandemia se nos ha hecho muy corriente la interacción a través de la virtualidad, no es menor considerar que la adaptación que requiere tanto para disertantes como para los organizadores ha sido especial y ha sido diferente. Así que bueno, agradecemos a todos esta capacidad de adaptarse a este formato tan diferente a lo presencial. Queremos aprovechar entonces para decir en nombre del equipo organizador muchas gracias a todos los asistentes que han participado del ciclo. Algunos han sido muy fieles y participaron en muchas de las actividades, otros han participado algunas. A todos les decimos muchas gracias. Y también agradecer especialmente a las instituciones que han avalado este ciclo de conferencias, que nos apoyaron desde la primera hasta la última. Estas instituciones son la Universidad Católica de Córdoba, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, al Círculo Médico de Córdoba, al Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA-CEDIN, y también agradecemos especialmente a La Voz del Interior, un medio masivo que nos ha apoyado y ha difundido muchas de los conocimientos científicos que de estas conferencias se han obtenido. Ahora sí, presentaremos la conferencia del día de hoy, que se titula Cirugía Valvular Mínimamente Invasiva. Esta actividad está a cargo del doctor Guillermo Nuncio Bacarino, el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Austral. Enseguida va a ser mayormente presentado. Esta actividad está organizada por el Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Sanatorio del Salvador. Ahora sí, pasando a unas cuestiones técnicas, ustedes van a ver que solamente ven a los panelistas en pantalla y los asistentes tienen micrófonos y pantallas apagadas por defecto. Como es esa la modalidad, les pedimos que en caso de querer hacer alguna pregunta, alguna consulta al disertante, la escriban en el botón inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Allí pueden dejar asentada su consulta. Bueno, a continuación vamos a ver un breve material audiovisual sobre los 25 años del sanatorio, y a continuación de ese video vamos a escuchar al doctor Héctor Cámara. Él es jefe de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador, es quien está a cargo del comité, y también es jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la institución. Ahora sí compartimos las imágenes y las vemos en pantalla.
Bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar los primeros 25 años del Sanatorio del Salvador, que surgió de la voluntad del profesor doctor César Arturo Vigo de construir una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestra familia. Desde la fundación, el crecimiento del sanatorio ha sido planificado, permanente y progresivo, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que están generando este ciclo de conferencias que hoy termina. A pesar de las crisis sociales y económicas de estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia y sostener el crecimiento que hoy lo caracterizan. Haciendo aparte de las crisis externas, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que las constituyen. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, los miembros del directorio, con el apoyo de los profesionales del sanatorio, supieron mantener en alto sus objetivos de proveer la mejor calidad de la atención de la salud con un modelo de gestión que no solo permitió la supervivencia, sino el crecimiento progresivo. Actualmente el Sanatorio de El Salvador es una institución polivalente de alta complejidad que provee servicios médicos generales y especializados en la consulta externa y en la internación. Servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia, laboratorio, diagnóstico por imágenes y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente. La constante inversión de recursos humanos en tecnología para la atención de la salud y en información institucional, hoy han posicionado al sanatorio como una alternativa de referencia en nuestra ciudad y en toda la región. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también ha participado de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización de medicina y participa de la docencia de grado y de posgrado en otras carreras de la ciencia de la salud. Sean entonces bienvenidos a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los diferentes servicios que hoy conforman el sanatorio, y que servirá también como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos parte del sanatorio en estos primeros 25 años de existencia. A continuación, los invito a escuchar al doctor Bernardo Pasteris, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Sanatorio del Salvador. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles a todos por compartir este momento con nosotros, especialmente al doctor Guillermo Baccarino, que hoy nos honra con su presencia. Y bueno, como estamos todos acá para escuchar la presentación de nuestro distinguido invitado, voy a tratar de ser muy breve. Quería contarles que nuestro servicio, el Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, está en el Sanatorio de El Salvador desde el año 2009, o sea que hemos pasado más o menos la mitad de estos 25 años de vida que tiene el sanatorio, y que estamos conmemorando ahora, formando parte de esta institución. Como todo este tiempo, nos hemos estado preocupando por intentar brindar a nuestros pacientes la mejor atención posible, buscando siempre los mejores resultados y tratando de ofrecerles los últimos avances quirúrgicos y tecnológicos que tenemos disponibles. Desde el principio, nosotros entendimos que los enfermos ya no querían incisiones enormes, estaban preocupados por el dolor que les provocábamos, pretendían internaciones más cortas y querían recuperarse cada vez más rápido. Ya a nadie le gustaba la idea de que le abriéramos el pecho con un pollo, lo tuviéramos internado una semana o tardara 2 meses en volver a llevar una vida más o menos normal. Y si los cirujanos generales y los ginecólogos y los urólogos y muchos otros profesionales podían resolver sus patologías con video, con incisiones más pequeñas, nosotros teníamos que desarrollar cirugías cada vez menos invasivas, más confortables y con mejores resultados. Así entendimos que si queríamos ser un centro de referencia en cirugía de tórax y cardiovascular, teníamos que avanzar en convertir nuestras cirugías en unos procedimientos menos cruentos. Es por todo esto que hace ya unos 9 años más o menos comenzamos a desarrollar nuestro programa de cirugía mínimamente invasiva. Empezamos realizando algunas cirugías de tórax simple en forma de video asistida. Hoy el 90% de las cirugías de tórax que hacemos lo hacemos por video. Luego comenzamos con los primeros cambios valvulares aórticos, mínimamente invasivos. Elegíamos los mejores pacientes que tuvieran poco calcio, con anillos grandes, para que nos fuera bien. Y actualmente la mitad de las cirugías aórticas son por esta vía, y no solo cambiamos las válvulas, sino que también realizamos plásticas, ampliaciones de anillos y cirugías de las narices. Después el doctor Gabriel Ramelo, que está ahora acá con nosotros,
comenzó con las cirugías mitrales por video. Él fue el primero del interior del país en utilizar esta técnica, y hoy es una técnica de rutina que aplicamos en todos nuestros pacientes mitrales puros. Y bueno, ahora estamos desarrollando nuestro programa de cirugía coronaria por mini incisiones. Por otro lado, junto con el equipo de hemodinamia, con los que tenemos una relación muy buena, algo que no es común entre los cirujanos cardíacos y los hemodinamistas, hemos desarrollado un programa de cirugía de implantes valvulares aórticos percutáneos muy exitoso. El programa fue tan bueno que quedamos posicionados como el tercer centro del país con más TAVIs implantadas al año, y también implementamos un programa de procedimientos híbridos que nos viene dando mucha satisfacción. Gracias a todo esto, antes de la pandemia presentamos una estadística de cirugías mínimamente invasivas, donde tuvimos excelentes resultados, no tuvimos mortalidad y nuestros pacientes quedaron muy satisfechos. Como les digo, no solo se trata de heridas más estéticas, sino que el hecho de agredir menos a nuestros pacientes, disminuir o evitar la circulación extracorpórea, acortar los tiempos quirúrgicos y acelerar el alta redundan en mejores resultados y mejores sobrevidas y en menos complicaciones. Poder ostentar estos logros nos motiva siempre a seguir implementando este tipo de procedimientos y a tratar de extender sus indicaciones a cada vez más pacientes. Es por todo lo que les conté que para conmemorar los 25 años del Sanatorio del Salvador, hemos invitado al doctor Guillermo Baccarino, quien es el director del Instituto de Cardiología e Intervencionismo del Hospital Universitario Austral y es jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de esa institución. El doctor Baccarino es uno de los pioneros en el desarrollo de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva en nuestro país y es sin duda uno de los referentes nacionales e internacionales en el tema. Por eso le hemos pedido que nos cuente su invaluable experiencia en cirugía valvular mínimamente invasiva. Y bueno, por suerte, él accedió muy gentilmente, así que le estamos muy agradecidos de parte del servicio de sanatorio. También nos acompañan como panelistas tres prestigiosos colegas. El doctor Sebastián Carrizo es el jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de la Clínica Regional del Este. El doctor Humberto Juárez es nuestro invitado internacional, jefe del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva del Panama Care Center. Y el doctor Oscar Bau, nuestro mentor y nuestro jefe, que creo que no necesita mayores presentaciones. Así que bueno, sin más, lo dejo al doctor Baccarino que nos ilumine con su presentación. Buenas tardes. La verdad que después de haber escuchado a los directivos de esta institución de 25 años ya de trayectoria, creo que realmente es un placer y un orgullo para ustedes, compartido por mí también, créanme. La medicina siempre está soportando avatares, como pasó con la pandemia, y una vez más hemos demostrado que con nuestro actuar médico, los médicos, los paramédicos y toda la infraestructura es muy importante para la atención de las personas. Quería agradecer también al comité que organizó esta jornada, esta 25 reunión científica conmemorando los 25 años, especialmente a la secretaria Natalia Rubio, y a los cirujanos que hemos compartido muchas reuniones científicas, como Bernardo Pasteris, su jefe, y la verdad que con Gabriel hemos compartido no solamente aspectos quirúrgicos, sino también de amistad. Pero más allá de esta breve introducción, agradecerles la posibilidad de estar con ustedes. Realmente creo que es un orgullo para ustedes poder compartir un crecimiento en una clínica polivalente que cumple múltiples funciones seguramente, en donde la capacitación y la docencia como pilar independiente hace que la medicina cada día sea mejor para cada uno de los pacientes que van a atenderse.
Como había adelantado Bernardo, el tema era abordaje mini-invasivo, un poco va a estar orientado con una introducción de la plástica mitral, es un recurso para la reparación de la válvula mitral. Creo que dentro de los pasos de la cirugía cardiovascular, uno tiene que tratar, por supuesto, de que el paciente tenga una cirugía confortable, con poca comorbilidad, poco dolor, pero tener a su vez el mayor beneficio a largo plazo. Por eso es importante, y yo sé que Bernardo y todo el grupo está atrás de este tema, de lo que es la reparación de la válvula mitral, por eso vamos a compartir en la primera parte de esta charla unos conceptos y el porqué realmente de la importancia de arreglar, tener que los pacientes tengan su válvula mitral. Claramente, la válvula mitral, como su todo y su enfermedad, es muy importante conocer la anatomía, y acá creo que es muy valorable la formación de los residentes en cardiología. Los residentes en cardiología, sobre todo los que se van a ir apoyando en la formación en imágenes, específicamente ecocardiograma, resonancia y tomografía, entender un poco y hacer esa etiopatogenia en cuanto a en este la válvula normal, la válvula patológica, cuáles son los distintos mecanismos de por qué se afecta la valvulopatía, si es una enfermedad primaria, si es una enfermedad secundaria, y entender que en este caso sobre la válvula mitral hay muchos elementos a tener en consideración, y que créanme que el análisis del ecocardiografista clínico es tan importante como el tratamiento quirúrgico que va a realizar el cirujano. Tiene que haber una muy buena comunicación, una muy buena simbiosis en lo que es el conocimiento y en la etiología de cada una de las enfermedades que la válvula mitral va a presentar para que el cirujano pueda arreglar. Así que es muy importante conocer las características del anillo, si es patológico, si no es patológico, cómo son las valvas, si hay aumento de tejido, disminución de tejido, si hay algún defecto como una vegetación o como un absceso, una perforación, las comisuras, los músculos papilares, entendiendo que hay dos músculos papilares, el anterior y el posterior, o anteromedial y posteromedial, con la característica de tener esas cuerdas que van a salir desde el músculo hasta los bordes libres de las valvas, y por supuesto el funcionamiento del ventrículo. Con esto parece una imagen estática, pero créanme que es muy importante que cada uno de estos elementos sean valorados al momento de tomar una indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la indicación quirúrgica de este tipo de valvulopatía, según las guías, va de el tejido que esté afectado y cuál es la capacidad médica quirúrgica que el centro tenga para reparar esta válvula. ¿Y por qué queremos repararlas? Porque fundamentalmente tenemos que, según Carpentier, reconstruir tres elementos. Uno, preservar y restaurar el movimiento de las valvas. Es lo primero, que las válvulas funcionen bien, que tengan un lindo movimiento. Segundo, que tengan una gran coaptación central, una superficie de coaptación central, para que no haya pérdida. Y la tercera es la remodelación del anillo. Mayormente hay una distorsión de este anillo, que cuanto mayor es la enfermedad, que como ustedes ven acá, según la cantidad de tejido que se va a ir afectando, que se va deteriorando, que se va engrosando, ese anillo cada vez sigue siendo más grande. Así que la restauración y la estabilización del anillo también es importante. En esta charla, y obviamente por cuestiones de tiempo, vamos a hablar de la plástica mitral, sobre todo en la valvulopatía degenerativa. O sea, sería una valvulopatía orgánica tipo 2, que es la degenerativa, lo que se llama prolapso, donde engloba la ruptura de cuerdas y demás. Y claramente la bibliografía lleva más de 30 años en donde la plástica mitral es importante, da muchos beneficios sobre el reemplazo de la válvula mitral. Entonces, dentro de lo que es la curva del aprendizaje de la cirugía mínimamente invasiva, los pasos a seguir tienen que estar incluidos la plástica mitral. Por eso yo sé que el grupo de cirugía del Sanatorio San Salvador tiene experiencia en la reparación de la válvula mitral, así que creo que este programa se está encaminando con éxito. Esto es un detalle
más que importante. Creo que lo primero es preservar la vida de la persona en este tipo de patología. Segundo, resolver la válvula y que el paciente pueda irse de alta con su válvula. Y tercero, que curse con los beneficios de lo que es una cirugía mínimamente invasiva. Entonces, como les comentaba, la plástica claramente es mejor que el reemplazo por múltiples factores, y lo que sí se ha estudiado es que ya desde el posoperatorio inmediato, les diría, desde la salida de bomba y desde la salida de quirófano, el músculo tiene una mejor función ventricular cuando se preserva todo el aparato subvalvular que cuando hay un reemplazo. Claramente hay menor mortalidad operatoria, el beneficio a largo plazo, en los cuales, si bien podemos charlarlo incluso posteriormente, cuándo anticoagular o no a este tipo de pacientes a los cuales les vamos a realizar una plástica, pero evidentemente pueden estar libres de anticoagulación. Se ha dado datos de que hay mayor sobrevida a largo plazo, en donde incluso la anticoagulación, la no anticoagulación y la no presencia de una válvula mecánica tiene algún efecto. Por supuesto que estos pacientes, al tener su tejido, pareciera que tienen una menor prevalencia de endocarditis a largo plazo, y es una cirugía de menor costo. Si vamos a analizar cada uno de los aspectos, claramente la plástica mitral es beneficiosa, independientemente de la edad, del sexo, de si el paciente tiene hipertensión arterial o no, en los diabéticos, el dislipémico, el fumador, la clase funcional. Créanme que es muy importante cuando hablamos de la clase funcional. Me paro aquí. La clase funcional es muy importante. Ustedes saben que los pacientes que son referidos a cirugía no tienen el mismo resultado cuando son referidos en clase funcional 1 o 2 que cuando están en 3, 4. Un paciente que viene a cirugía en clase funcional 3, 4, realmente esos ventrículos están más remodelados, son ventrículos más grandes, tienen más síntomas, a veces ya conllevan hipertensión pulmonar, tienen fibrilación auricular, o sea que realmente la cardiología actual tiene que enfocarse en los pacientes que están en clase 1, 2 e incluso en los asintomáticos, que no es un punto que vamos a discutir hoy. Por supuesto que la plástica mitral también beneficia la función ventricular, los pacientes que tienen fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, distintos diámetros auriculares, o sea que todos los estudios, aún en las distintas épocas, siempre han hablado que la plástica es protectora de vida a largo plazo. Como les comentaba, vamos a hablar de las distintas formas, por lo menos que nosotros en el Austral estamos realizando, como es la cirugía convencional, que es una esternotomía mediana completa, o una mini toracotomía, que en este caso sería para la válvula antral. Pero eso lo dejaremos para después. Lo primero que quiero comentar y hacer un poco de raconto de las técnicas quirúrgicas que tenemos. ¿Por qué son importantes? Porque el cardiólogo clínico es el que primero toma contacto con el paciente. Entonces, saber analizar las válvulas, obviamente por ecocardiografía, le va a cambiar el impacto y la sobrevida a los pacientes. Ir conociendo al paciente, conociendo a través del eco transtorácico, saber en qué momento pedir un eco transesofágico, va a poder evaluar las características morfológicas del ventrículo, del anillo, los prolapsos, como en este caso, que es un poco lo que nosotros vemos en la cirugía. Entonces, este conocimiento en un grupo en el cual está realizando plásticas mitrales y como se dice, clínicas valvulares, es muy importante esta comunicación entre los distintos grupos multidisciplinarios. El anillo también es importante. El anillo también es importante porque dependiendo de la patología, ustedes saben que hay una deformidad. Y una manera, como habíamos dicho, de los tres conceptos, una manera de restaurar el normal funcionamiento de la válvula es restaurar justamente la forma y tamaño del anillo del paciente que estamos operando. Así que incluso la medición del eco transesofágico o del transtorácico, en el mejor de los casos, cuando está muy bien realizado, va a orientar al cirujano en el pedido de qué tipo de anillo tiene que pedir. Así que créanme, por eso esta charla también, si bien parece un poco quirúrgica, es muy importante que la cardiología clínica entienda que nosotros necesitamos apoyarnos en los conocimientos previos a la cirugía, para que cuando entremos en quirófano no tengamos ningún tipo de duda, ningún tipo de imprevisto.
claramente son temas técnicos, quirúrgicos, pero ustedes van a ver que hay mucho conocimiento. La técnica quirúrgica hoy está muy conocida por los equipos o los grupos que realmente realizan este tipo de operación. Entonces, al ser una técnica reproducible, los resultados son muy buenos. Son tan buenos, como decía el doctor de la Clínica San Salvador. Creo que me parece que en Argentina estamos teniendo resultados muy buenos justamente porque la docencia, la capacitación, la realización de cursos, participar de los mismos, ser parte de estos cursos, ya sea en vivo o en hands-on con animales, nos ha permitido conocer cómo es el manejo de los tejidos dentro del quirófano, cómo es el manejo del corazón, cómo es posible realizar una plástica mitral y avanzando un poco más en la técnica y lo que vamos a charlar posteriormente, en realizar cirugías mínimamente invasivas. Estos son procedimientos que van con un aprendizaje continuo, de menos a más, y en donde la cantidad de pacientes referidos van a hacer a que esta experiencia cada vez sea mejor y superadora. Claramente que otro de los parámetros es la medición del anillo, y entonces hay pequeños conocimientos, pequeños tips para saber medir el anillo, para no tener esos undersizing, esas situaciones en las cuales el anillo frunce demasiado y podemos tener un SAM a la salida de bomba, lo que se llama una obstrucción en el movimiento sistólico de la válvula anterior, luego una plástica mitral. Entonces, por eso estos conocimientos son de equipo, tanto del clínico, del cardiólogo, del ecografista y del cirujano. Y por supuesto tiene mucho que ver el anestesiólogo, porque el anestesiólogo a la salida de bomba nos va a dar la hemodinamia correcta para ver el funcionamiento de la válvula. Como ustedes ven acá, la colocación del anillo es de una forma muy reproducible, muy simple. Hay dos tipos de anillos en líneas generales, puede ser un anillo completo o un anillo de banda. ¿Por qué? Porque habitualmente la zona que se dilata es la zona desde los trígonos hacia la pared libre de la aurícula izquierda, no la zona intertrigonal. La mayoría de los pacientes que intervenimos en el Hospital Austral, hoy por hoy, colocamos este tipo de anillo. Y después, con respecto a si tenemos enfermedad de la valva posterior, de la valva anterior o ambas, algunos conceptos que fíjense qué importante que es la ecocardiografía en el preoperatorio, porque uno entra a la sala de cirugía, e imagínense por mínima invasiva, ya bastante uno tiene que estar concentrado y lidiando en todo el setup para trabajar a través de portas pequeños, video asistido. Entonces la técnica quirúrgica, uno es como que ya con el ecocardiograma sabe qué cuestión realizar. Como en este caso, en donde había dos maneras quizás de realizar una plástica mitral, o una resección de este segmento triangular donde había una rotura de cuerda, o colocar cuerdas. Pero en este caso, para compartir con ustedes, se ha hecho una resección de la zona que estaba prolapsando, el segmento central, posterior, el P2, y entonces de esta manera vamos a tener una valva que va a funcionar correctamente. En casos en que ya la enfermedad es mucho más grande, donde el anillo se ha dilatado, donde la altura de la valva posterior es muy alta, como ustedes ven acá, mayor o menor a 2 centímetros, en este caso es menor a 2 centímetros, quizás con una aplicatura del anillo es suficiente. Si la aplicatura, a veces requerimos realizar una disminución de la altura de la valva posterior de la mitral. Entonces, nuevamente la importancia que tiene uno definir antes de la carrera, antes de entrar al quirófano, ya definir qué tipo de plástica mitral le vamos a realizar a nuestro paciente. Este es un caso, por ejemplo, también de prolapso de valva posterior, donde ven realmente mucho tejido mixomatoso, mucho tejido redundante, y en este caso se ha hecho una resección importante, cuadrangular, y como veíamos que la altura es muy alta, hicimos una también resección en la base de cada una de la valva, de la leaflet posterior, de tal manera que al unir estos recesos nos queda una valva posterior
cercana a los 2 centímetros y medio, que sería lo normal. Acuérdense que cuando esa altura es muy alta, podemos tener problemas de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nuevamente, la importancia del ecocardiograma en la valoración del tipo de valvulopatía. Esa valoración en el eco preoperatorio nos va a dar la garantía, ¿por qué no?, de decirle a nuestro paciente que podemos arreglar la válvula, porque ya vamos a estar organizando desde el preoperatorio cómo vamos a arreglar la válvula que le está ocasionando los síntomas a nuestro paciente. En cuanto a la válvula anterior, puede haber distintas enfermedades, puede presentar distintas enfermedades, y claramente ante la presencia de un eco transesofágico, si es 3D o 4D, que son los que están actualmente, con mayor definición, vamos a ver estos pequeños prolapsos. Este es un pequeño prolapso que está en el segmento anterior, en el segmento A3, y fíjense que con una pequeña resección este tipo de enfermedad se soluciona. Otra manera de solucionarlo podría haber sido colocarle cuerdas. Las cuerdas pueden ser las del mismo paciente, que corresponderían cuerdas de segundo orden, uno las podría destechar, que están en la parte media o base de la valva, y llevarlas al borde libre, convertirlas en una cuerda primaria, esa sería una forma, o realizar la colocación de neocuerdas. Y acá cuando entramos en la colocación de neocuerdas, es una técnica que por momentos parece artesanal, pero por suerte la tecnología ha desarrollado la posibilidad de homogeneizar este tipo de plásticas mitrales a través de cuerdas. Este es un caso, por ejemplo, donde, como decimos siempre, las neocuerdas no es que van a solucionar todos los problemas de las válvulas, pero nos van a ayudar a resolver en conjunto con otro tipo de técnica quirúrgica. Como en este caso, un paciente que tenía prolapso de la válvula posterior, está resuelto, como ustedes ven acá, con una resección y sutura, y luego, a través de la medición, con este dispositivo que ustedes ven blanco y azul, uno puede medir la longitud de la cuerda que le correspondería a esa válvula anterior, de tal manera que luego va a colocar estas cuerdas que son preformadas. Esto es como una válvula, se compra como una válvula o la provee una empresa, independientemente del nombre. Creo que estas cuerdas nos han posibilitado a los cirujanos en forma más práctica y más reproducible poder arreglar prolapsos, por ejemplo, como en este caso de complejos. Valva posterior, valva anterior, con estos segmentos, con estos escalones, estas valvas tan prolapsantes, con tanto tejido. Entonces créanme que una vez que uno comienza con el conocimiento y el manejo de lo que es el reemplazo de cuerdas, ahí están viendo el músculo papilar, como primero se apoya un primer punto en el músculo papilar, y las cuerdas preformadas significa que tienen un tope hasta donde uno tiene que anudar para que esa cuerda no quede ni corta ni larga. La primera presentación que hemos hecho en nuestra primera experiencia la hemos publicado en el Congreso Europeo, y ahora estamos haciendo un seguimiento de estos pacientes. La verdad que por el momento este tipo de patología resuelta en conjunto con técnicas de corte y sutura más colocación de cuerdas, en el seguimiento alejado realmente los pacientes están con libertad de insuficiencia mitral. Y claramente hay otro tipo de patologías, no todas las patologías de las cuales podemos arreglar, y sobre todo en lugares donde me imagino que la Clínica San Salvador, pacientes con endocarditis, como tenemos en el Hospital Austral, que son con derivación de múltiples patologías. Este es un caso con un paciente con una endocarditis, donde se había presentado ya con un cuadro prolongado y con un absceso que se había drenado. Pudimos tener tiempo para que de alguna manera se esterilice sin el alta de este paciente, pero pudimos esterilizar el tejido y realizamos una plástica colocándole un parche pericardio. El paciente, por supuesto, no le pusimos ningún tipo de prótesis. Estos puntos iniciales de anillo fue solamente para tracción, pero ni siquiera le colocamos un anillo. Nuevamente la ecocardiografía fue muy importante en la
confección preoperatoria de la táctica quirúrgica. Disculpenme, me quedé sin imagen. Doctor. Sí, me quedé sin imagen. Ahí está. Sí. ¿Ustedes me están viendo? Nosotros vemos la pantalla compartida, no lo vemos a usted, pero vemos la pantalla. A ver si pasa la... A ver. Ahí está, ahora lo vemos a usted. No sé qué ha pasado, pero... Nosotros veíamos la pantalla compartida, lo que no veíamos era su cara, pero ahora vemos su cara, no la pantalla compartida. ¿Quiere probar de nuevo compartir? Sí, por favor. Ahí está, perfecto, digamos. Habría que retomar Sí, pero... la diapositiva que estaba. Veníamos viendo todo perfecto. Tal vez la tecnología... Videos, todo perfecto. Sí, pero son cosas que pasan, ¿qué le va a hacer? Bueno, aún estando presencial hay problemas, imagínense la distancia. La verdad que no sé por qué se murió la computadora, discúlpenme. Bueno, otra situación... Estamos bien, gracias. No, gracias a ustedes. Otra situación es cuando tenemos pacientes añosos, en donde hay calcificación del anillo, sobre todo de la parte posterior del anillo. En general son mujeres pequeñitas, en donde la enfermedad fibroelástica no es tan importante y tienen, como ven en este caso, roturas de cuerda. Bueno, la verdad que hay dos posibilidades, y esto se detecta desde el preoperatorio también. O a realizar una gran cirugía, que es la de calcificación de todo el anillo, o si no, directamente, como ven en la imagen de la derecha abajo, donde, como en este caso, solamente hicimos la colocación de dos cuerdas, dos simples cuerdas, sin anuloplastia, sin nada, fue la solución de este paciente. Una anuloplastia no se hubiera podido realizar por la gran calcificación que tiene este paciente. Claramente hay que hacer un control intraoperatorio de cómo hemos realizado nuestra plástica, obviamente que lo vamos a corroborar en el eco transesofágico. Para este tipo de operación, obviamente, es indispensable tener ecocardiografía transesofágica en el intraoperatorio, tanto para la entrada de bomba como para la salida de bomba. Y como ustedes pueden ver aquí, esta forma de marcar con azul de metileno nos muestra que la superficie de coaptación es suficiente y muy importante. Dos palabras de lo que es el MitraClip, y creo que el MitraClip, como tantas tecnologías, han venido a ser parte del desarrollo y del crecimiento de la medicina, y se podría decir que para muchísimos pacientes que incluso tienen valvulopatía no solamente degenerativa, sino de otras causas, en ventrículos que tienen diámetros muy grandes y pacientes que quizás hasta sean descartados para cirugía, el MitraClip ha tenido su función. Pero sepamos que para la patología de la que estamos hablando ahora, este tipo de dispositivo no da beneficio con respecto a la cirugía. La falta de la anuloplastia a largo plazo realmente penaliza que estos pacientes que se tratan con MitraClip, como lo han visto en el estudio POP actualmente y la última versión, a largo plazo realmente estos pacientes no serían los candidatos. No obstante ello, en MitraClip la experiencia ha crecido muchísimo y así tiene que ser. Cada vez la medicina tiene que tratar de solucionar los problemas por procedimientos lo menos invasivos posibles y en lo posible sin invasión. Así que bienvenido sea la experiencia nueva, como ustedes ven acá. Imagínense que los primeros abordajes
de la válvula mitral era cuando se abordaba a ciegas, se hacía una comisurotomía con el dedo del cirujano, lo hacía a través de el apéndice auricular izquierdo, en forma manual hacían la comisurotomía, y a partir de allí apareció la circulación extracorpórea, la protección miocárdica, inicialmente las primeras válvulas, mecánica, las TAR Edwards, hasta el día de hoy que tenemos hasta robótica, tenemos anuloplastias percutáneas, tenemos neocuerdas en donde uno puede colocarla sin parar el corazón. Realmente la tecnología está avanzando y en ese sentido estamos yendo. Ahora, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, un poco como hablamos anteriormente, ¿no? Es el nuevo estándar de tratamiento. Claramente, cada vez más los pacientes consultan para tener una cirugía lo menos dolorosa posible y lo menos visible posible. Pareciera que la incisión grande es como que no es tan confortable y da más dolor. En cierta forma es cierto, también está la percepción del paciente, pero créanme que la cirugía mínimamente invasiva, a través de este abordaje, porque es una mini toracotomía anterior derecha, ofrece beneficios. Y como dice acá, la reparación o el reemplazo valvular evita complicaciones relacionadas a la esternotomía. Eso no hay discusión. Después, el abordaje mínimamente invasivo de la válvula mitral es el estándar en muchos centros especializados. Pero la superioridad en comparación con la cirugía convencional a través de una esternotomía media continúa siendo una controversia. Como ustedes saben, dependemos mucho de la cantidad de pacientes a los cuales por semana, por mes o por año uno puede resolver las patologías. Cuanto mayor número de pacientes, más fácil va a ser el aprendizaje de estas técnicas modernas y de que el programa evolucione más rápido. ¿Por qué? Porque se requiere un procedimiento un poco más complejo que una esternotomía convencional. La intubación va a ser selectiva, en mi opinión, puede hacerse no selectiva, pero en mi opinión es mejor que sea selectiva, o sea, que necesitamos aquí un anestesiólogo un poquito más avesado. La canulación arterial y venosa va a ser femoral, a través de los vasos femorales. Ustedes van a ver que la toracotomía es pequeña, de 6, 8, 10 centímetros como mucho, entonces vamos a necesitar puertos accesorios, con lo cual el setup es totalmente distinto. Y haciendo un poquito de historia de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo la válvula mitral, que es el aspecto que vamos a charlar hoy por cuestiones de tiempo, en la década del 90, el doctor Chidgood presentó sus primeros 30-31 pacientes operados por esta técnica. Obviamente que al ser realizado y publicado en una revista internacional, requirió la mayor de las observaciones. Y fíjense que la mortalidad fue del 3%, quiere decir que falleció un paciente de los 30. Para esa época quizás era aceptable, no hubo stroke, no hubo represión por sangrado, y realmente ellos vieron que el tiempo de internación y los costos fueron inferiores. Con lo cual abrió una puerta de análisis y de crecimiento, en donde siempre el que va conduciendo el tren es el que puede tener más problemas en el desarrollo, como en este caso de una técnica. Los que vamos atrás en el vagón es como que ya estamos dentro de este movimiento con el conocimiento previo del que lleva la máquina, que lleva la locomotora. Posteriormente a esa publicación podemos compartir esta publicación, donde ya hubo un poco más de conocimiento. Acá el doctor Mohr en Leipzig, Alemania, ustedes saben que Alemania realmente es un país en donde hay metodología. Y como ustedes van a ver en los resultados, la metodología da buenos resultados. Entonces, esta experiencia inicial publicada en la década entre los años 1999 y 2010, quiere decir que en 11 años operaron casi 3.500 pacientes de válvula mitral. Estamos hablando de 300, 350 pacientes por año, a los cuales se le hizo la gran mayoría plástica mitral y un porcentaje muy pequeño reemplazo. La mortalidad total de estos 3.500 pacientes fue menor al 1%. Fíjense la metodología tan buena, tan reproducible esta técnica, que la plástica fallida, o sea, esa no poder realizar una plástica y tener que convertir, fue solamente el 1.6%.
Y el seguimiento que tuvieron a 5 y 10 años fue espectacular. A 5 años, la libertad de reoperación fue cercana al 97% y a 10 años al 93%. Con lo cual no hay manera de no pensar que realizar una cirugía mínimamente invasiva para realizar una plástica mitral, que es lo que le va a dar más beneficio a largo plazo al paciente, se puede realizar en forma segura y eficaz y con pocas complicaciones perioperatorias. Realmente este tipo de experiencia fue la que motivó y dio puntapié a muchas guías que permanentemente, tanto la americana como la europea, y en la cual la Argentina se apoya, por supuesto, en donde se va modificando. Ahora, como dijimos al principio de la charla, realmente cuál es, si es que existe, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene realizar un abordaje más pequeño para un paciente con respecto a una esternotomía convencional? Y bueno, por mostrar nomás un metaanálisis. En este metaanálisis, como ustedes saben, en cirugía, cuando se habla de técnicas es difícil randomizar prospectivamente, por lo cual hay solamente 3 estudios randomizados, el resto, 42, son observacionales y retrospectivos. Pero no obstante, yo creo que tenemos bastante información, porque se pudieron reunir 20.000 pacientes, de los cuales, les diría, la mitad fueron a cirugía convencional, que es la esternotomía completa, y la otra mitad a cirugía mínimamente invasiva. Los resultados, fíjense, si bien no les voy a detallar realmente si estos son pacientes en clase funcional 1, 2, 3, 4, digamos, la comorbilidad previa, preoperatoria, no obstante ello, la mortalidad a 30 días fue baja, 1.4 versus 1.7, o sea, menos del 2%, con lo cual realmente son excelentes números, y no hubo diferencia de mortalidad, como tampoco hubo diferencia en la tasa de stroke. O sea que los puntos duros que uno trataría de evaluar, que es muerte y stroke para una cirugía valvular de plástica mitral, no hay diferencia en cuanto a si lo vamos a realizar por un abordaje pequeño o más grande. Lo que sí se pudo observar en la unión del análisis de todos estos trabajos es que claramente hay más tiempo de circulación extracorpórea y más tiempo de clampeo. Esto puede estar sesgado. Puede estar sesgado porque depende de la experiencia del grupo para poder realizar una plástica mitral. Hay equipos que requieren mucho tiempo, que requieren tiempos cercanos a las 2 horas para una válvula, dependiendo de la técnica que utilicen. Y hay otros grupos médicos que quizás en 1 hora la pueden arreglar. Entonces, aquí yo lo tomaría con pinzas. En mi experiencia, diría que es un poquito más largo, ¿sí? El tiempo de bomba cuando uno realiza una cirugía mínimamente invasiva, pero claramente no es prohibitivo. Y lo que sí se ha observado, y que eso es compartido por todos los colegas con los cuales siempre compartimos la experiencia en mesas redondas o cuando nos reunimos para hacer cursos de formación, para enseñar esta técnica, los tiempos de estadía y la estadía hospitalaria en general es más corta. Estos pacientes se van de alta más rápido. ¿Por qué? Porque claramente tienen menos dolor. Y claramente el paciente, al no tener la incisión external, no verse con una herida en el pecho, es como que también psicológicamente lo predispone a salir más rápido de la cama. No es que la toracotomía no duela, pero claramente aquí también está un punto importante. El anestesiólogo puede hacer técnicas de bloqueo de los nervios intercostales e incluso medicarlo con un goteo las primeras 24 horas, de tal manera que los pacientes muchas veces no tienen nada de dolor. Claramente el sangrado y el requerimiento de transfusiones es menor porque la herida es más pequeña. No tenemos el hueso external con la esponja que nos sangra en la cirugía y que sangra en el postoperatorio. Lo que sí, no podemos bajar la incidencia de fibrilación auricular. Como ustedes saben, la fibrilación auricular es multicausal. Hay muchas razones por las cuales un paciente, y sobre todo el mitral, que es el de los pacientes el que tiene más posibilidad de tener una FA postoperatoria, así que en este aspecto la incidencia de fibrilación auricular es exactamente la misma entre los dos. Y como ustedes ven acá en este gráfico de metaanálisis, es muy similar a lo que es stroke y lo que es muerte. Pareciera que hay una tendencia a beneficio sobre la mínima invasiva, pero yo les diría que no hay diferencia cuando estamos hablando de números de riesgo de mortalidad entre el 1 y el 2%. Si estamos dentro de ese rango, sería muy difícil poder bajar el riesgo de la mortalidad solamente por el abordaje.
Yendo un poquito a la técnica quirúrgica, como ustedes ven, este es un paciente, un varón. En rojo van a ver el lugar donde se hace la incisión. Es más bien lateral que anterior. Va a depender también de los músculos que va a tener el desarrollo muscular del hombre y en la mujer también. Por supuesto, tratamos de respetar el seno mamario e ir a lo que es el pliegue submamario para este tipo de cirugía. Y como ustedes ven ahí, tienen un marcado punto 1, 2, 3 y 4, porque para realizar este tipo de operación necesitamos abordajes de algunos elementos que no van a entrar por esta pequeña incisión, como es la cámara, que sirve muchas veces para el cirujano, pero más que nada también sirve para todo el equipo, para que el equipo esté de alguna manera enganchado a una operación, que sepa lo que está haciendo el cirujano, para que nos puedan acompañar de alguna manera. Y porque también es fundamental hacer la docencia. Sin una cámara y sin un monitor en una pantalla grande, es muy difícil poder hacer docencia con este tipo de técnica. Otro abordaje para poner el clamp aórtico, que va a ser a la distancia, aspiración, retractores y demás. Con lo cual, este es el material que utilizamos en el Hospital Austral, es un separador pequeño, eso es, no requiere mucha ciencia. Lo que sí, los separadores del techo a la aurícula izquierda, esos son dispositivos que requieren una manufactura especial, son realizados o cirugía laparoscópica, están muy realizados, así que ese tipo de instrumentos son muy similares, sumados al clamp de la aorta, que es distinto, es de otras características. Como les había comentado, para nosotros es importante la intubación selectiva. Creo que la intubación del pulmón izquierdo en algún momento de la operación hace que nosotros estemos más cerca de la válvula, así que creo que eso es beneficioso, con lo cual requerimos de la colaboración de anestesiología. La técnica que hemos comentado, la canulación, para que el abordaje sea pequeño en el tórax, tenemos que tratar de no colocar cánulas en el tórax, por lo cual la canulación de los vasos femorales, entonces aquí tenemos que hacer un screening preoperatorio y estar seguros que todo el árbol vascular no va a tener calcificación, no va a tener aneurisma, no va a tener placas y demás, porque ahí ya estaríamos descartando este tipo de procedimiento. Las cánulas son específicas para este tipo de procedimientos, son cánulas largas, tanto la venosa como la arterial, y bueno, puse en rojo isquemia del miembro. No podemos tener dudas si el miembro va a tener isquemia. Si por alguna razón tenemos que hacer la cirugía por vía mini-invasiva y hay problemas vasculares periféricos, una alternativa quizás puede ser la canulación axilar, que esta puede ser por vía directa o una foto, como ven a la izquierda de nuestros pacientes, en donde se sutura un dacron de 8 milímetros para poder tener una perfusión anterograda de todo el paciente, la parte cerebral y la parte vascular sistémica. En cuanto al abordaje propiamente dicho en el tórax, fíjense que en las distintas imágenes la incisión es muy similar. Tanto cuando uno realiza la cirugía por asistencia por video o cuando el abordaje es endoscópico total. Siempre vamos a estar haciendo pequeñas incisiones. Y como ustedes van a ver, la visualización va a depender, el grado de visualización va a depender de la longitud de la incisión. No es un dato menor. Yo les diría que entre 4 a 6 centímetros, como ustedes ven acá en rojo, que es como trabajamos en el hospital, a lo sumo son 8 centímetros, tenemos una correcta visualización de la válvula, podemos estar teniendo una asistencia para una mejor visión, para que vea todo el equipo, para que los residentes y los rotantes puedan ver cómo se realiza este tipo de cirugía, y no necesariamente tenemos que estar ante una incisión tan pequeña de 2 centímetros. Claramente, y esto excede a mi charla porque en el Hospital Austral no lo realizamos, hay centros donde hacen este tipo de cirugía a través de cirugía robótica, en donde no hay prácticamente incisiones,
incisiones son todas muy pequeñas, como dice el gráfico, son menores a 1.5, pero no es la experiencia que tenemos en el hospital austral. Y como ustedes ven aquí, esto es una incisión en el cuarto espacio, que por suerte, a través de la ayuda de los anestesiólogos, el dolor, créame, es muy poco, el paciente al cuarto día está deambulando sin tener tubos de drenaje ni complicaciones, y está muy cercano al alta. Estas son dos imágenes, tanto de un hombre y de una mujer, dependiendo del sexo, por supuesto, es la localización de la incisión. Y como ustedes pueden ver, este paciente cuando se pone frente al espejo, sobre todo si es mujer, no sabe que está operado, no se da cuenta que está operado, porque la incisión está ubicada en una región, sobre todo submamario, en la cual visiblemente al espejo el paciente siente que es como que no pasó por quirófano. Entonces, de alguna manera esto ayuda a esa disminución del dolor, a esa interpretación de ese proceso que es la cirugía. Cuando el paciente se ve al espejo y tiene una esternotomía completa, realmente dice, wow, acá me pasó algo grande. Y con lo cual, si te pasó algo grande, tenés que sufrir. Cuando la incisión es más pequeña, es como que de alguna manera nuestro cerebro nos ayuda a entender de que debería ser menos doloroso. Así que yo creo que es una gran ventaja. Si bien no tenemos, como habíamos dicho, beneficios en mortalidad y en stroke, este tipo de beneficio adicional es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con la curva de aprendizaje? Y bueno, en cirugía es muy dura. El aprendizaje en cirugía es muy duro, porque sobre todo en cirugía cardiovascular. Uno cuando comienza con una experiencia inicial de una técnica nueva, está con todas las ganas, inicialmente elige los mejores pacientes y todo parece que va bien. Pero después hay una pequeña recaída en donde se da cuenta que uno tiene que tener en cuenta otras variables porque no es para todos los pacientes. Y vuelve a tener un nuevo empuje. Pero quizás cuando no está tan estandarizado y cuando uno comienza en un grupo donde no venía con experiencia previa en desarrollar una técnica, en este caso la mini-invasiva, puede haber una mala noticia. Y esa mala noticia a veces hace quebrar el programa. Pero este es el punto en donde uno tiene que poner la mente en frío, hacer una gran observación multidisciplinaria en una gran mesa y decir, bueno, nos pasó esto, hay que sentarnos, evaluar cada una de las situaciones, cada uno de los procesos para que no nos vuelva a pasar. Y una vez que uno pasa este momento, después ya es como que todo es más felicidad. Pero créanme que esta curva es medio repetida y en cirugía a veces es un poco dolorosa, pero créanme que es muy importante conocerla. Así que como conclusión, podríamos decir que la cirugía mini-invasiva, sobre todo para la bola mitral, que es a lo que nos dedicamos en esta charla, es una alternativa quirúrgica de abordaje segura y reproducible. Es segura y reproducible. Claramente reduce el tiempo de internación. Los pacientes empiezan a caminar antes, el paciente se va de alta antes, y claramente entre los 15 y los 30 días tienen otra actitud. Al no estar la esternotomía, al no haber una fisura, un corte en el esternón, estos pacientes se reinsertan más rápido en su vida. Claramente la reducción del sangrado postoperatorio es menor, como lo habíamos visto, y hay menor necesidad de transfusiones. Con lo cual hay muchas causas que, al disminuir las transfusiones, disminuyen las complicaciones. Las transfusiones, digamos, la sangre está controlada, pero nunca hay que olvidarse que por una transfusión podemos tener un gran problema. Así que si podemos evitar, aunque sea una unidad de glóbulos rojos, le estamos dando un beneficio a los pacientes. Como dijimos, la reoperación por sangrado va a ser menor. Los costos no es algo menor en nuestros momentos. Sobre todo, como había comentado el directivo de la clínica al comienzo de la charla, el manejo de los costos en Argentina es muy importante. Si un paciente se puede ir de alta antes, tiene menos sangrado, tiene menos transfusiones, hay menos infecciones y por lo cual requiere menos antibióticos, es costo eficiente. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. A lo largo de la charla uno podría llevarse dos cosas. Primero,
que la insuficiencia mitral, el gold standard es la plástica mitral. Es lo primero que nos tenemos que enfocar. Acá sí tiene que ver mucho el grupo cardiológico y ecocardiografía. En la segunda parte de la charla hablamos de la técnica. Acá no tiene tanto que ver en el desarrollo o en el beneficio ulterior. Sí vamos a necesitar de un buen ecocardiografista, de imágenes, de tomografía, de resonancia y demás. Pero no va a ser tan importante como el primer paso. El primer paso es poder arreglar la válvula. El segundo paso ya es más, son más herramientas que tiene que ir desarrollando y jerarquizando el cirujano, aparte de la mente. Así que poder realizar las dos observaciones, la plástica y por mínimamente invasiva, como lo está haciendo el grupo que me ha invitado a dar esta charla, realmente me pone muy feliz. Excede la charla, pero claramente no solamente se puede hacer una reparación o un reemplazo de válvula mitral a través de una cirugía mínimamente invasiva, también podemos abordar la válvula tricúspide, podemos hacer cirugía de Mace, lo que se llama la ablación de la fibrilación auricular izquierda y derecha a través de una cirugía mínimamente invasiva. Podemos dar solución a todos los tipos de cortocircuitos auriculares, ya sea los más sencillos, que es un foramen oval permeable en la cual un dispositivo endovascular no puede colocarse, hasta una comunicación aberrante de las venas pulmonares al circuito derecho. Claramente podemos realizar la extracción de los tumores cardíacos, sobre todo los auriculares, y como había comentado anteriormente, los procedimientos sobre la válvula aórtica, que no es por este abordaje, es por otro lugar, pero donde los beneficios redundan son los mismos. Creo que esa es la última diapositiva. Así que no voy a tener nuevamente problemas con la computadora. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias al Comité Científico por la posibilidad de compartir esta visión, esta experiencia en un centro en donde el grupo quirúrgico está realizando, se ha subido al tren, así que me parece fantástico. Y bueno, sin más, estoy abierto a las preguntas y comentarios que quieran realizar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora, como usted bien decía, vamos a pasar a un momento de preguntas. Por lo pronto vamos a invitar a los panelistas a encender cámaras y micrófonos para poder hacer el comentario, ¿sí? Bienvenidos, doctor Juárez, doctor Carrizo, doctor Bauck, no sé si has podido aceptar la invitación a panelista. A ver si aparece el doctor. También el doctor Pasteris lo invitamos también a encender cámara, y el doctor Ramelo, que ya está también ahí atento. Si quieren, comenzamos por los invitados de afuera de la casa. Doctor Juárez. Buenas tardes, saludos de Panamá, excelente presentación, doctor Guillermo. Entiendo que ustedes se montaron en el tren de la mínimamente invasiva. Yo me entrené en un lugar que es un centro de referencia en Colombia, en Medellín, que ya era la técnica, estaba depurada, por suerte. Entonces aprendí ya con la técnica depurada. Pero me acuerdo de algunas complicaciones que hubieron allá. Acá en Panamá, nosotros el programa de mínima tenemos apenas, que nosotros somos un pueblo comparado a Sudamérica pequeñísimo, somos 4 millones de habitantes. Entonces tenemos para que tengan una idea, un modelo sanitario segmentado entre privados, públicos. Entonces no todos los pacientes se le ofrece la mínima. En el público están los pacientes por montones, pero los coronarios se llevan casi todo nuestro programa quirúrgico. Entonces, te iba a preguntar, ustedes, varias preguntas. Uno, ¿qué cardioplegia están usando? Y la otra pregunta que le iba a hacer
¿alguna vez han tenido alguna disrupción atrioventricular? Que eso es una complicación bastante seria. A veces se puede identificar si se ve el anillo calcificado, pero a veces no hay manera. Si alguna vez han tenido y cuánto ha sido su porcentaje de conversiones, porque me imagino cuando uno va empezando hay conversiones. Me acuerdo acá en Panamá, una de las primeras conversiones que tuvo fue que el paciente, las paletas no desfibrilaban, porque poner paletas externas y todo el mundo como que se puso nervioso. Yo le dije que, pero inflen los pulmones, porque hay una cosa que con el pulmón desinflado, o sea, cuando, apagado, esas paletas no funcionan bien, pero obviamente, y fue más rápido convertir la cirugía. Entonces me gustaría saber qué carioplas están usando y si han tenido algún caso anecdótico o alguna complicación para aprender, porque generalmente los números bonitos siempre todo el mundo, pero estas cosas a veces uno aprende más de lo viendo y que hey, este paciente se les complicó allá en Argentina, hicieron esto y que me parece buena idea. Entonces, estoy atento a sus comentarios, doctor. Y muchas felicitaciones por la presentación. Bueno, Humberto, te agradezco. Veo que venís de Colombia. Colombia, he estado hace 4 años en otro centro, no en el que vos estabas, pero donde la experiencia es muy importante. Con respecto a la cardioplegía, justamente Colombia me traje la receta del nido. Y nos va fantástico, pero para todo tipo de cirugía cardíaca. Solamente cuando tenemos procedimientos que consideramos que van a ser más de 2 horas, ahí usamos la custodiol, pero si no, siempre estamos usando la del nido. Lo que sí hemos aprendido varias cositas, tips, por ejemplo, que también lo aprendí en Colombia, cuando uno prueba la válvula, no importa si es mini o no mini, pero si usaste del nido, uno trata de, a través de la pipeta, inyectar solución, como vimos en el video y que hacemos todos los cirujanos, para ver si coaptan bien las 2 válvulas. Bueno, tiene que ser con la misma cardioplegía, porque ese líquido que uno le pasa al ventrículo pasa por la válvula aórtica, va a las coronarias y te puede lavar la cardioplegía. Y si por alguna razón tu clampeo aórtico se prolonga, puedes tener disfunción ventricular por mala protección. Así que eso es un tip y una ganancia de aprendizaje. En cuanto a complicaciones, y bueno, yo tengo más canas tengo canas, vos no tenés canas, así que yo he vivido muchas complicaciones. A ver, he vivido desde disección de aorta, en donde hubo que convertir, por supuesto, tuvimos, no en el austral, sino cuando viste la curvita que mostré de lo que es el aprendizaje al principio, que fue en otra institución, ahí tuvimos 2 disecciones de aorta, las 2 hubo que convertirlas. Uno, el paciente sobrevivió, el otro no. Hemos tenido problemas con la canulación arterial y venosa. De la venosa nos pasó una vez que, con una maniobra obviamente habrá sido efectiva, guiada por eco, por suerte, la cánula entró perfectamente, ilíaca, vena, aurícula derecha, aurícula izquierda. Esa fue una razón de conversión, porque hicimos una CIA, hicimos una comunicación interauricular. Creo que esas son las más graves que te puedo comentar. Después lo que se llama conversión, lo que he vivido, por supuesto, es no poder arreglar la válvula y tener que reemplazarla. Pero eso es conversión de lo que es la táctica valvular, no de la esternotomía, ¿no? Y después podría decirte, ya hablaríamos para patología de la válvula aórtica. La válvula aórtica siempre que tiene una tomografía, siempre hay que saber dónde está la aorta, si es medial o lateral, dependiendo si uno va a ir por esternotomía superior o va a ir por toracotomía derecha, por ejemplo, o si va a irrigar por vía retrógrada los vasos femorales, estar seguro de que no haya calcificación. También el aprendizaje inicial, tuvimos un paciente por otro tipo de operación que hicimos retroperfusión porque era una reoperación y el paciente tuvo una lesión difusa cerebral, porque nos dimos cuenta después que tenía calcificaciones en toda la aorta. Estoy hablando de la década del 90. Entonces,
Siempre, viste, cuando está muy bueno, y está muy bueno que la gente joven aproveche la experiencia, para que no sea el primero que va adelante, el que se lleva todo por delante. O sea, cuando te subís al tren, hay que capitalizar toda la experiencia posible. Y creo que la tecnología, como por ejemplo este webinar y todo lo que se hace en el año, que estamos cansados, pero participar de los eventos formativos es fundamental para achicar esa curva de aprendizaje con malos resultados. Bien, muchas gracias, doctor. No sé, doctor Juárez, si te queda algún otro comentario o respuesta respecto a lo que dijo el doctor. Claro, la cardioplegia del nido es buena, bonita y barata. Nosotros la usamos acá, a pesar de las resistencias de algunos colegas que les gusta el plegisol. Entonces, no, lo usamos en cualquier tipo de cirugías. Otra cosa es que, ¿qué tan más caro son las neocuerdas prefabricadas allá en Argentina? Ese costo, porque acá todavía la empezamos la reintroducción, pero obviamente son más caras las que vienen prefabricadas. ¿Qué tan caras o qué tanto encarecen la cirugía allá en Argentina? Nada más como para comparar. Claro, yo no sé exactamente el costo. Lo que te puedo decir es que uno puede hacer las cuerdas con un caliper y ahí compraría solamente el Gore-Tex suelto. Eso sería más sencillo. Las preformadas tengo entendido que valen la mitad que un anillo, para tener una idea, ¿no? Y cada set de cuerdas preformadas es una que va al músculo papilar y 3 que van a las válvulas. O sea que rara vez usas 2 o más de 2. La idea es hacer técnicas, compartir técnicas receptivas con colocación de neocuerdas cuando hay una gran valvulopatía, ¿no? Doctor Ramelo, ¿querés comentar algo respecto a los costos? No, por lo que tengo entendido, Humberto, salen alrededor de esas preformadas, alrededor como 4 o 5 veces más que la sutura de Gore-Tex única. Bien, bueno, vamos a darle lugar entonces la palabra al doctor Carrizo. Doctor, si podés desmutearte, así te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy cardiólogo y hemodinamista, así que mi pregunta va más para ese lado. Muy buena la presentación, la verdad que es sumamente interesante y uno que lo ve, yo hago mucha clínica, aparte de la parte intervencionista, así que es un área que nunca había conocido en profundidad, la verdad que me pareció sumamente interesante. Y le quería preguntar, ya que usted lo nombró, el tema del MitraClip, porque a veces indicamos MitraClip, que obviamente son para otro tipo de patología, ¿no es cierto? Son para la patología funcional, pero quería preguntarle si usted, a veces nosotros indicamos MitraClip y por alguna cuestión orgánica no son candidatos, entonces al final el paciente no va a cirugía y no va a MitraClip y se queda sin ninguna alternativa. Si esta a futuro usted lo ve como una alternativa a la cirugía convencional en pacientes de alto riesgo que no son ni para MitraClip por alguna patología mixta, ni para cirugía convencional por el riesgo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es muy bueno el aporte. No hay que encasillarse para un lado o para el otro. Creo que tenemos que buscar siempre lo mejor para cada paciente. Y a través de la TAVI nos hemos encontrado con desafíos cada vez más grandes con pacientes añosos, gerontes, que antes no venían al consultorio o porque no consultaban al cardiólogo o porque si el cardiólogo los conocía no lo mandaba a un centro de cirugía. Así que la situación que vos estás planteando es real, es vital, y creo que estos care team, estos centros de discusión, tienen que tener la posibilidad de dar una respuesta a un paciente como el que vos estás hablando. Puede ser un paciente de 85, 90 años con un EPOC severo y que los síntomas del EPOC severo no sabes cuánto es del EPOC o de la insuficiencia mitral libre por rotura de una cuerda en P2, que sería para un clip sería fácil.
Así que me parece que es muy válida tu visión, y creo que la responsabilidad nuestra es darle respuesta a los pacientes y no pelearse entre las distintas especialidades. Bueno, muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Ramelo para hacer su aporte y su consulta. Bueno, gracias Nati, y muchas gracias doctor Guillermo por la presentación. Estuvo muy buena primero. Y antes que hacer mi pregunta, estoy viendo una pregunta del panel de personas que está escuchando la charla, y una persona, Juliana, ha preguntado si usted ha notado que el hecho de que los pacientes sientan que la cirugía es menor porque no se ve la incisión y todo lo demás, llega a subestimar la cirugía y a omitir algunos cuidados después en el cálculo, que en el postoperatorio o lo demás. Bueno, hay muchos pacientes que, aún con esta anatomía convencional, uno los tiene que frenar, porque creen que a los 15 días ya pueden andar en bicicleta, ya pueden manejar, la gente añosa se quiere subir a un árbol para cortar la parra, digamos que hay de todo, pero en principio yo diría que después de los 15 días, el paciente que tiene una cirugía mínimamente invasiva ya está mucho más en condiciones de empezar una vida normal que el de uno que tiene una estomatomía completa. Las personas no dejan de respetar su operación. Creo que en el buen sentido de la palabra entienden o perciben que están bien, que están mejor, pero no por eso dejan locamente de respetar la cirugía. Bueno, muchas gracias. Y yo te voy a hacer un par de preguntas con respecto a la canulación. Una, ¿la canulación femoral la hacen guiada con el eco transesofágico? Y después, cuando uno aborda la aurícula derecha, sea por una cella o una tricúspide, ¿cómo canulás la cava superior? Bueno, la primera pregunta es parte de la curva de aprendizaje, un poco lo que nos preguntaba el cirujano de los problemas que hemos tenido. Yo te lo resumiría así. Todos los pacientes que van por alguna razón a canulación femoral, tengo que tener una imagen, un ecodoppler que me diga que la arteria femoral y la ilíaca están perfectas, o directamente una angiotomografía. Si puedo hacer una angiotomografía, lo ideal. Y ahí me aseguro que el retroflujo no me va a traer problemas de embolia ni demás. Eso es el screening preoperatorio, ya es screening. Después, en el intraoperatorio, desde que canulo hasta que saco las 2 últimas cánulas, todo es guiado por eco. Siempre porque he vivido, porque tengo experiencia no buena inicial. Entonces, cuando ponemos la cánula arterial, vemos dónde entra la alambre-guía, cómo sube el primer dilatador, cómo sube la cánula. Lo mismo la venosa. Muchísimo cuidado por el comentario que te hice inicialmente, y es más, estamos tratando de que la cánula venosa multiperforada llegue hasta la cava superior, y solamente te podés guiar con el eco. Y lo segundo, me habías preguntado... ¿Cómo canulás la cava superior en caso de aurícula derecha, digamos? En caso de que tengamos una comunicación interauricular o una enfermedad de tricúspide, o un tumor, por ejemplo, pasó a un colega que operé hace un par de meses, fue residente mío, y ayer me manda una foto andando en bicicleta por Nordelta, que se siente fantástico. Bueno, hacemos la canulación periférica en los vasos femorales, se entra en bomba, si tiene una CIA se clampea la aorta, se da la cardioplejía, y después se abre la aurícula derecha y se pone una cánula tipo un vento, un aspirador, a través de la cava superior, y vos la acerclás. Y con eso ya estás drenando la cava superior. Digamos, lo haces directamente desde la auriculotomía. Sí. Si no tuviera comunicación interauricular y estás incómodo porque la aurícula derecha es muy grande, la canulación se puede hacer a través directamente de la cava o a través de la aurícula derecha, y luego te entras a la cava en bomba. Pero para eso tenés que ser libre con tu cabeza, ¿no? Cuando vos ves que realmente está complicado porque el corazón está muy lleno o demás, entra en bomba con lo de abajo. Perfecto, bueno. Pones la cabeza para abajo, ¿sí? O sea, proteger el cerebro del aire, ¿no? Efectivamente.
Antes de pasar a la próxima intervención, no sé si vos, doctor Juárez, estás levantando la mano porque querés hacer Sí, alguna pregunta. sí, Bien. sí, Natalia. Bueno, Gabriel, nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos? Bueno, también depende del recurso. Hay estas cánulas biomédicos que tienen guías, dilatadores, lo que lo hacemos cuando tenemos que abrir cavidad derecha, es percutáneo por la yugular interna derecha. Y tiene la ventaja de que cuando lo extraes la cánula, solamente pones una areta alrededor de seda y comprimes, aprietas y comprimes sobre eso. Son las ventajas. Obviamente, tienes que ser guiada por ultrasonido porque tienes que meter ese animal por ahí y el eco transesofágico, porque si no vas a crear un gran accidente a nivel cervical, pero es otra forma. Y como el doctor lo dijo, también me parece interesante, eso lo hacemos en niños mucho, en niños. Porque la ventaja del niño es que como todo es elástico, nosotros metíamos todas las cánulas por el orificio, pero sí, es súper interesante y la ventaja de... Y otra de las cosas que cuando se está empezando mínima, es que uno se tiene que, y el asistente se tiene que acostumbrar a que él casi no va a ver hasta que pongan la cámara en mitral, pero un aórtico está difícil que lo vea. Entonces, esa es otra de las cosas que cuesta un poco, que a veces los asistentes quieren ayudar de más y es una cirugía que una vez que ya está canulado el paciente y vamos a la parte valvular, es una cirugía que se vuelve muy unipersonal. Pues, solamente es agárrame el hilo, el asistente, pues, o el que está de cámara enfocando la cámara, pues. Si no tienes un brazo, pues, que te ayuda a estabilizar la cámara. Doctor Bacarino, ¿querés hacer algún aporte en relación a lo que dijo el doctor Juárez? Si no, paso a una pregunta. No, creo que de hecho esas cánulas que se ponen por el cuello, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Incluso con el ECMO, cuando hemos tenido problemas respiratorios y en terapia nos llaman, hemos puesto la Avalon por acá arriba, pero si uno puede tratar de evitar algo cruento, como dijo Humberto, en el cuello sobre todo, que tener una complicación ahí, uno si la puede evitar mejor. Así que si a través de la incisión pequeña uno puede poner una cánula en forma segura, yo prefiero ir con la apertura de la mini toracotomía. Bien, voy a leer una pregunta que dejó escrita en el chat nuestro coordinador del servicio de hemodinamia del Sanatorio del Salvador, el doctor Lucas Gerbaudo. Dice, muy interesante charla, el camino del tratamiento de la mitral es este, estoy convencido. ¿Qué hay de nuevo para la estenosis mitral por esta vía? Pregunta. Bueno, por esta vía, en realidad, primero hay que preguntarse qué hay de nuevo para la estenosis mitral reumática, ¿no? Porque generalmente son reumáticas. Entonces hay que hacer un paralelismo en la charla que di. Primero tenemos que aprender a hacer una plástica en una reumática. No es la técnica, sino no la técnica de abordaje. La técnica de abordaje, si hay que reemplazarla, se reemplaza por esta vía. Lo que sí, en mi caso, tener experiencia para poder hacer una plástica en una reumática no es sencillo, porque primero que hay pocas reumáticas, por lo menos en mi ámbito de trabajo, no tengo tanta fiebre reumática mitral. Siempre pasan en lo posible por vía de hemodinamia, si se pueden dilatar, que serían las más fáciles de arreglar, de hacer la camioncirotomía, de hacerle un escaloping de todo el tejido para que queden más gráciles y que se muevan. O sea que en mi experiencia, por lo menos plástica de la tricúspide, yo no estoy avalado para. Si tuviera que cambiar la válvula, sí, la cambio por esta vía, eso sí. Bien. Doctor Bauk, ya lo perdimos. ¿Se perdió? No está más. Bueno, quería saber si tenía algún aporte, pero veo que se desconectó. Para finalizar, una de las preguntas... Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta más al doctor Guillermo con respecto a la reumática? La verdad es que tampoco atendemos mucho reumática en nuestra institución, no es mucho, pero tengo un concepto, no sé si es erróneo, por eso quiero preguntar. La verdad que yo creo que la enfermedad reumática, después que uno le hace la plástica mitral, la enfermedad sigue continuando. Entonces, mi idea es
o teoría, digamos, es que a lo mejor la plástica esa no sea muy duradera y yo no sé si lo voy a beneficiar tanto al paciente realizando una plástica en un reumático o directamente cambiarla. No sé qué opinas vos, Guillermo. Sí, yo creo que es bueno tu concepto. Digamos, la agresión reumática permanece y persiste. Claramente es mayor en la infancia y en la parte de la edad joven. Ahora, si uno pensara en una plástica mitral por enfermedad degenerativa, vos sabés que si la arreglás y la dejás en quirófano bien, esa válvula, conocés el seguimiento. Vos estás tirando una duda que yo tampoco te la sé contestar. Porque no vas a dejar el tejido tan móvil y tan grácil como es anatómicamente normal. Siempre va a quedar grueso, siempre va a quedar retraído, las cuerdas van a estar duras, ya va a haber gran calcificación. Entonces, no podemos comparar a largo plazo el beneficio de una plástica mitral por la enfermedad degenerativa, que es bien conocida y que es altamente practicada, tanto en Estados Unidos como en Europa, que con la reumática. Yo creo que reumática, Antunes tuvo una muy buena experiencia, pero porque él estuvo en África y porque ahí los pacientes no podían estar anticoagulados porque no, capaz que ni siquiera tenían prótesis y algo tenía que hacer. Ahora, tampoco tenemos un gran seguimiento de esos pacientes. Si una plástica de una reumática le va a durar 10 años, yo le pongo una biológica. Eso es lo que yo pido. Bien, perfecto. Gracias, Guillermo. Pienso exactamente lo mismo. No, gracias a vos por los comentarios. Nuevamente nos estamos finalizando, pero Gabriel, Bernardo, les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir, de vernos, aunque sea de esta manera. Por supuesto, Natalia, que estuvo atrás todo el tiempo, y me gustaron mucho las palabras del doctor Héctor Camara. Yo creo que hace falta líderes en una institución para poder llevarla adelante, para apostar, para apostar no solamente a la medicina, sino a los grupos médicos, ¿no? Y jerarquizar eventos como este por ustedes mismos, porque hay esa necesidad de crecer y de hacer cosas nuevas y cada vez mejor para los pacientes. Así que muy, muy agradecido. Doctor Pasteris. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto y un honor que puedas participar de esta charla. Ha estado muy, muy buena la charla, muy clara, y muchísimas gracias a los panelistas que han hecho preguntas muy buenas y también muy claras. Así que bueno, en honor del tiempo vamos a dar por finalizado el evento, y de vuelta agradecerte por la buena predisposición que tenés siempre con nosotros, y bueno, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Un minutito la palabra al doctor Cámara para que cierre. Han quedado preguntas sin responder, pero bueno, en honor al tiempo de todos los presentes, sobre todo del doctor que se ha hecho un tiempo en su agenda para disponer de esta hora y media de conferencia, más el tiempo que tuvimos antes de pruebas técnicas, ya lo vamos a dejar libre. Mil perdones, si no, sí. Lo dejamos al doctor Cámara para que cierre no solamente esta conferencia, sino lo que fue el ciclo de estos 25 webinars. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como representante del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación, lo principal es expresar mi satisfacción y el orgullo por haber concretado todas estas actividades. Quiero agradecer en los disertantes de hoy, en este panel tan importante que hemos tenido, a todos los paneles anteriores, a todos los conferencistas anteriores que mostraron directamente el mejor nivel académico y que nos hicieron aprender numerosas cuestiones, porque hemos transcurrido todas las especialidades de distinta manera, así que ha sido muy satisfactorio. Quiero también agradecer a las instituciones que nos acompañaron, porque sin ese apoyo es muy difícil realizar todas estas organizaciones. Y fundamentalmente quiero agradecer a Natalia Rubio, una persona con una energía inagotable y con una capacidad de organización que nos permitió que efectivamente todas estas conferencias se concretaran sin ningún inconveniente. Sería injusto si no le agradezco también al apoyo incondicional que hemos tenido por parte del directorio,
para poder organizar estos 25 conferencias que hemos organizado para celebrar los 25 años. Así que también al directorio les agradezco personalmente por este apoyo. Así que bueno, con esto muchísimas gracias y nos encontraremos en otro momento. Tengo la intención de que parte de estas actividades continúen el año que viene, tal vez no para celebrar 25 años, pero sí para darle continuidad a estas actividades de capacitación que son tan importantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, doctor.